$10.000 por participar en un pequeño drama. Cuando termine, te daré otros 40. Jane, la mejor amiga de mi novia Ava, estaba de pie, cambiando de postura frente a mí. Recitaba los diálogos que Ava le había enseñado, con la mirada fija en el suelo y las manos retorciendo el dobladillo de su chaqueta gastada. Sabía que necesitaba el dinero. Acababan de encontrar un riñón compatible para su madre, pero la operación costaba una barbaridad y aún le faltaba muchísimo. Ava se estaba aprovechando de eso, sacando partido de la desesperación de Jane para obligarla a participar en ese repugnante juego. La mejor amiga seduce al novio. Ava solo quería una excusa decente para romper conmigo y así poder fugarse con algún informático que, últimamente le había estado presumiendo de dinero. Observé las pestañas temblorosas de Jane, y para mi propia sorpresa, sonreí. Saqué 2 documentos de mi maletín y los deslicé sobre la mesa de centro hacia ella. Uno era un acuerdo prenupcial, redactado semanas atrás. La otra era una confirmación de pago quirúrgico del Hospital General Mercy, con mi nombre como pagador. $50.000 es muy poco, y carece de imaginación. Vi cómo se le abrían los ojos de par en par, y pronuncié cada palabra con precisión. Jane, cásate conmigo. Al cabo de un año, nos divorciamos y te llevas $1 millón. Los alumnos de Jane contrajeron un proxeneta. Levantó la cabeza de golpe. Su expresión era una mezcla de sorpresa, confusión y el pánico de alguien a quien se le acababa de caer el mundo encima. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su voz era un susurro, temblando incontrolablemente. Dije, inclinándome ligeramente hacia adelante y clavando mi mirada en la suya, cásate conmigo. Sé mi esposa durante un año. La cirugía de tu madre, todos sus cuidados posteriores y los gastos de recuperación. Yo me haré cargo de todo. Al cabo de un año, nos separaremos amistosamente y recibirás una bonificación de $1 millón por tu tiempo. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado. El rostro de Jane pasó por una gama de colores, desde un rubor intenso hasta una palidez absoluta. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Me miró como si fuera un completo desconocido. Sabía que en su mundo, en el mundo de Ava, yo solo era Logan Calvel, un tipo de buena familia con un trabajo aburrido de oficina, que de repente generaba $1 millón y resolvía una crisis médica que la tenía agotada. Eso estaba completamente fuera de su perspectiva. Logan, dijo finalmente, pero con un tono de sospecha. ¿Quién eres? ¿De dónde sacaste este dinero? No importa quién soy, dije con calma. Lo que importa es que puedo solucionar tus problemas. Le acerqué un poco más el comprobante de pago del hospital. Puedes llamar ahora mismo al Mercy General para verificarlo. El cirujano es el Dr. Matthews, jefe de nefrología. Es el mejor del país. La cirugía está programada para mañana a las 10 de la mañana. Hice una pausa y añadí un último detalle, el Dr. Matthews es un viejo amigo de la familia. Era un favor que solo yo podía pedir. Esa última parte era una verdad a medias, pero bastaba para explicar cómo lo había logrado. Jane no apartaba la vista del papel. El membrete y la firma oficiales del hospital eran nítidos. Le temblaba la mano al sacar el teléfono y marcar un número. Cuando una enfermera al otro lado de la línea confirmó la cirugía, la hora y que todos los gastos estaban pagados, el teléfono se le resbaló de las manos y cayó silenciosamente sobre la gruesa alfombra. Parecía haber perdido toda la fuerza. Había venido dispuesta a vender su dignidad por $50.000. En cambio, yo le había ofrecido la oportunidad de intercambiar un año de su vida en un matrimonio de conveniencia por un nuevo futuro. Justo en ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa, una interrupción perfectamente oportuna. La pantalla se iluminó con 3 letras. ¿Ava? No lo escondí. Justo delante de Jane, pulsé el botón del altavoz. Hola, Logan, dijo Ava, con un tono de satisfacción apenas disimulado. ¿Qué tal todo por allá? ¿Llegó Jane? Miré a Jane, que seguía paralizada, y respondí secamente, está aquí. ¿Y te dijo algo? La voz de Ava vibraba de expectación. Tomé la pesada pluma estilográfica de la mesa, haciéndola girar entre mis dedos. Ella lo hizo.
Intentó seducirme. Se oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea, seguido del exagerado jadeo de Ava. «Dios mío. ¿Cómo pudo?» «Logan, no te dejes engañar. Sabía que te iba a dar problemas». «Ava», interrumpí su actuación. «Ya tengo tu pequeña prueba. Pero debo decir que creo que Jane sería mucho mejor esposa que tú». Silencio sepulcral. Durante 10 segundos enteros, nada. Casi podía imaginar la expresión de incredulidad en el rostro de Ava. «Logan, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco?» La disimulación había desaparecido. Su voz ahora era estridente e incrédula. «Es exactamente lo que parece». Le acerqué un poco más el acuerdo prenupcial a Jane. Le acabo de proponer matrimonio y ella lo está considerando. Ava, se acabó. No, eso es imposible. Logan, ¿te has vuelto loco? ¿Solo dices esto para fastidiarme? No tengo ningún motivo para estar enfadado contigo. Mi voz carecía de emoción. Fuiste tú quien me recomendó a tu mejor amiga, y simplemente me pareció una buena idea. Sin darle otra oportunidad de hablar, colgué. Por fin reinó el silencio. Miré a Jane. Todavía estaba conmocionada por los sucesivos sobresaltos. Ahora, dije en voz baja, tienes dos opciones. Puedes aceptar los $50.000 de Ava y seguir preocupándote por las facturas de tu madre, o firmar este acuerdo y solucionar todos tus problemas. La mirada de Jane se desvió lentamente de mi rostro a la confirmación de pago que estaba sobre la mesa. Al anotar la cantidad y colocar el sello de «he pagado» en su totalidad, sintió un violento escalofrío. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Finalmente, Jane tomó la pluma. Tenía las yemas de los dedos heladas, temblando ligeramente. Empleó todas sus fuerzas para firmar al pie del acuerdo. La punta del bolígrafo rasgó el grueso papel. Logan, dijo, dejando la pluma y levantando la vista, tenía los ojos inyectados en sangre, pero increíblemente firmes. Necesito confirmar algunas cosas. Adelante. Primero, ¿este acuerdo es legalmente vinculante? Lo redactó mi abogado personal. Cada palabra es irrevocable, respondí. Segundo, la cirugía de mi madre. Ya está todo listo. Ya viste la confirmación. El cirujano es el Dr. Matthews, el mejor del país. Mañana, a las 10 de la mañana. Es la primera en su agenda. Tercero, respiró hondo. ¿Qué tengo que hacer exactamente este año? Admiré su serenidad. Mantener la calma en estas circunstancias, hacer las preguntas más importantes, demostró que no me había equivocado. Necesitas hacer el papel de mi esposa. Una esposa profundamente enamorada de mí. La miré. Tendremos que vivir juntos, lidiar con mi familia y asistir a ciertos eventos. De cara al mundo exterior, somos una pareja muy unida. Y en privado, me hizo la pregunta más importante de todas. En privado, somos socios. No nos entrometemos en la vida del otro. Respetamos el espacio del otro. El acuerdo es muy claro. Somos pareja solo de nombre. No tiene ninguna obligación de cumplir con sus deberes conyugales. Al oír eso, la tensión en el cuerpo de Jane se disipó visiblemente. Era el alivio de alguien que acababa de sobrevivir a un desastre. De acuerdo, asintió. Lo haré. Señora Calvel. Me puse de pie y le extendí la mano. Un placer hacer negocios con usted. Jane dudó un instante, luego se puso de pie y me estrechó la mano. Su mano era pequeña y fría entre las mías. A la mañana siguiente, fui a buscar a Jane en coche. Solo tenía una maleta pequeña y vieja. ¿Eso es todo? Pregunté. Sí, no tengo mucho, respondió en voz baja. No presioné ningún botón. Arranqué el coche y me dirigí al ayuntamiento. El trayecto fue silencioso. El ambiente en el coche estaba cargado de una extraña tensión. No fue hasta que aparqué frente al edificio que Jane pareció tomar una decisión. Se giró hacia mí. Logan, sigo sin creerme nada de esto. Te acostumbrarás, le dije. El trámite para obtener la licencia fue sorprendentemente rápido.
Fotos, formularios, un sello. En menos de media hora, teníamos en nuestras manos 2 certificados oficiales. Cuando el empleado selló el último documento, vi a Jane estremecerse, un escalofrío casi imperceptible. Al salir del ayuntamiento, la luz del sol era intensa. Miré el certificado de matrimonio que tenía en la mano y no sentí nada. Era simplemente un comprobante de un trámite. Una herramienta que me permitiría asegurar mi herencia y sacar a Ava de mi vida para siempre. ¿A dónde vamos ahora? La voz de Jane me devolvió al presente. A casa, dije simplemente. Nuestro nuevo hogar. Jane no hizo más preguntas. Simplemente me siguió en silencio hasta el coche. Atravesamos la ciudad en coche y finalmente entramos en una urbanización cerrada con mansiones enormes. Nunca había traído a Ava aquí. Cuando el coche se detuvo frente a una villa moderna de 3 plantas, el rostro de Jane volvió a reflejar pura sorpresa. Esto es viviremos para el año que viene, dije, desabrochándome el cinturón de seguridad. Mi abuelo me lo dejó. Justo cuando terminé de hablar, me vibró el móvil. Era un mensaje de Stuart, el mayordomo de mi familia desde hace mucho tiempo. El mensaje era sencillo: joven amo, el abogado de la finca ha llegado. El periodo de observación comienza oficialmente en el momento en que cruzas esa puerta. Guardé el teléfono y miré a Jane. Lista, señora. Bien llamado. Nuestra primera escena está a punto de comenzar. La puerta principal tenía una cerradura con teclado. Introduje un código y la puerta se abrió de golpe. Un tenue aroma a sábanas limpias y cera de limón nos recibió. Estaba claro que Stuart había preparado la casa. En el vestíbulo se encontraba un hombre mayor con un impecable traje gris y el pelo plateado perfectamente peinado. Era Stuart. Detrás de él estaba un hombre de mediana edad con un elegante traje de negocios, gafas de montura dorada y un maletín de cuero. Ese era el abogado personal de mi abuelo, el señor Warren. Señorito Logan, señora. Bien llamado. Stuart hizo una leve reverencia. Su sonrisa era cálida y a la vez evaluativa. El señor Warren se acomodó las gafas y su mirada nos recorrió antes de detenerse en Jane. Logan, esta es tu esposa. El tono del señor Warren era monótono, imposible de descifrar. Lo es. Di un paso adelante, y con naturalidad, tomé la mano de Jane, atrayéndola hacia mí. Su palma estaba fría y húmeda de sudor. Podía sentir su nerviosismo. Le apreté la mano suavemente, un gesto silencioso de tranquilidad. Señor Warren, Stuart, les presento a mi esposa, Jane. Volví la cabeza y le dediqué a Jane una dulce sonrisa. Jane, ellos son el señor Warren y Stuart, 2 de los amigos más antiguos de mi familia. Jane aprendió rápido. Enseguida borró la ansiedad de su rostro. Me devolvió la sonrisa con una algo tímida pero perfectamente apropiada, y luego se dirigió a los 2 hombres. Mucho gusto a ambos. Su voz era suave pero clara. La sonrisa de Stuart se ensanchó mientras asentía. El señor Warren permaneció impasible. Abrió su maletín y sacó un expediente. Logan, según el testamento de tu abuelo, tras tu matrimonio comenzará un periodo de observación familiar de 1 año. Me miró fijamente a los ojos mientras hablaba. Durante este año, usted y su esposa deberán residir en esta casa, Los Sauces. El fideicomiso familiar evaluará periódicamente el estado de su matrimonio. La evaluación abarcará la armonía de su matrimonio, su conducta personal y su lealtad a la familia. Hizo una pausa, con un brillo en los ojos tras las lentes. Dentro de 1 año, si la evaluación es satisfactoria, heredará oficialmente el 51% de las acciones de Calvel Industries. Si no resulta satisfactorio, las acciones serán administradas por su tío, el señor Arthur Calvel, hasta que su próximo matrimonio supere el periodo de observación. Me lo sabía de memoria. Lo entiendo. Respondí con calma. El señor Warren cerró el expediente y volvió la mirada hacia Jane. Señorita Miller, como esposa de Logan, usted es el centro de esta observación. Confío en que comprendas la importancia de tu papel. Fue más una advertencia que un recordatorio. Jane mantenía la espalda recta como una vara. Lo entiendo, señor Warren. Seré una buena esposa para Logan.
Su respuesta fue serena y respetuosa, lo cual me sorprendió un poco. El señor Warren no pareció encontrarle ningún defecto. Asintió levemente y no dijo nada más. Bueno, señor Logan, señora Calvel, ha sido un día largo. Sus habitaciones están preparadas. Por favor, suban a descansar, dijo Stuart, interviniendo para suavizar la situación. Sujeté la mano de Jane mientras subíamos por la imponente escalera de caracol. No la solté hasta que estuvimos dentro del dormitorio principal con la puerta bien cerrada, impidiendo que nos vieran desde abajo. Por fin solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Jane retiró la mano de inmediato, tenía las palmas sudorosas. Fue aterrador, susurró, llevándose una mano al pecho. Eso fue solo el aperitivo. Me acerqué a los enormes ventanales que iban del suelo al techo y vi cómo el coche del señor Warren se alejaba de la acera. La verdadera batalla ni siquiera ha empezado. Jane se acercó y se puso a mi lado, siguiendo mi mirada. ¿Toda tu familia es así de intensa? Intenso. Me reí entre dientes. Solo están tratando de averiguar qué puntuación darle a la nueva novia. Jane guardó silencio. El dormitorio principal era enorme, decorado con un estilo moderno y elegante en blanco, negro y gris. Una cama tamaño king ocupaba el centro de la habitación, imposible de ignorar. Su visión volvió a crear una atmósfera incómoda entre nosotros. Jane señaló una pequeña puerta a un lado. ¿Puedo dormir en la habitación de invitados? No, respondí al instante. Stuart vendrá a diario. Tenemos que dormir en la misma habitación. Jane se sonrojó. Pero no te preocupes. Señalé un sofá largo contra la pared opuesta. Dormiré ahí. Era la mejor solución por ahora. Justo en ese momento, sonó el timbre. Jane y yo nos miramos, confundidas. ¿Quién vendrá ahora?, preguntó Stuart por el intercomunicador. Señor Logan, soy su tío. Señor, Arthur está aquí. Mi tío, Arthur Calvel. Entrecerré los ojos. Los buitres ya estaban sobrevolando. Realmente no podía esperar ni un solo día más. Vamos, señora Calvel. Volví a tomar la mano de Jane. Ha llegado el momento de conocer al casamentero que hizo posible todo esto. Mi tío, Arthur Calvel, parece un hombre amable. Siempre está sonriendo. Lleva gafas sin montura y habla con un tono pausado que le da un aire de académico reflexivo. Solo nuestra familia sabe qué corazón codicioso y cruel late tras esa máscara amable. Cuando Jane y yo bajamos, estaba sentado en el sofá del salón, bebiendo lentamente el té que Stuart le había preparado. En cuanto nos vio cogidos de la mano, su sonrisa se ensanchó. Logan, mi niño. Casarse es un acontecimiento muy importante. ¿Por qué no le dijiste nada a tu tío? Se puso de pie, adoptando la postura afable de un anciano preocupado. Si el señor Warren no me hubiera llamado, seguiría completamente desinformado. Su mirada se posó en Jane, recorriéndola de arriba abajo sin el menor intento de sutileza. Y esta debe ser mi nueva sobrina. Radiante. Hola, querida. Soy Arthur Calvel, tío de Logan. Hola, tío, dijo Jane con un saludo algo rígido. No te quedes ahí parado. Siéntense. Siéntense. Arthur nos hizo señas con entusiasmo, esperando a que tomáramos asiento en el sofá antes de acomodarse él mismo en el sillón que teníamos enfrente. Una posición perfecta para un interrogatorio. Logan. Me miró, con voz cargada de falsa compasión. ¿No les iba tan bien a ti y a esa chica tan guapa, Ava? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que rompieran tan rápido? Dejó la frase en suspenso, pero su significado era claro. Me estaba interrogando y poniendo a prueba a Jane. Antes de que pudiera responder, Jane habló primero. Tío, en asuntos del corazón, rara vez hay una respuesta correcta o incorrecta. Su voz era suave, pero sus palabras, firmes. Logan y la señora Sinclair rompieron porque no eran compatibles. Logan y yo estamos juntos porque encontramos una conexión. Al terminar, se giró hacia mí y me regaló una dulce y cariñosa sonrisa.
Su actuación fue tan natural que casi me sobresaltó. Inmediatamente le apreté la mano, con los ojos llenos de adoración. Tío, sé lo que hago. La sonrisa de Arthur se tensó por un instante. Probablemente no esperaba que la aparentemente tranquila Jane fuera tan difícil de manejar. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, y cambió de táctica. Bueno, supongo que simplemente no los entiendo a ustedes, los jóvenes. Tomó su taza de té y sopló sobre ella. Pero ya saben, esa chica, Ava, vino ayer a casa llorando. Dejó la taza con un suspiro y dijo que la habías dejado por otra mujer, que la habías hecho sentir inútil. Ella también dijo que esta tal Miller era su mejor amiga, que había dejado entrar a un lobo en su propia casa. Aquella frase resonó como una bomba en la tranquila sala de estar. Stuart se quedó a un lado, completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Sentí como la mano que sostenía se volvía gélida y rígida. La jugada de mi tío fue nefasta. Desde el principio intentó tacharnos de adúlteros y rompehogares. Si ese rumor se extendía, nos pondría en una gran desventaja durante el periodo de observación. Ah, sí. Sonreí. Observé el rostro hipócrita y santurrón de mi tío. ¿Y Ava te contó que fue ella quien le pidió a Jane que viniera a poner a prueba mi lealtad? La expresión de Arthur se congeló de nuevo. ¿Mencionó que ya había encontrado a un hombre más rico y que solo necesitaba una excusa para terminar conmigo? Con cada pregunta, el rostro de Arthur se ensombrecía. ¿Te contó que su supuesto novio rico es en realidad tu preciado hijo, mi querido primo Mason Calvell? Al pronunciar el nombre de Mason Calvell, la sonrisa de Arthur se desvaneció por completo. Me miró fijamente, con ojos fríos y depredadores, sin rastro de fingimiento. Supe que nuestra primera batalla acababa de comenzar. Nunca pensó que me enteraría de su pequeño plan. El ambiente en la sala se volvió denso, casi sofocante. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el dedo de Jane rozó suavemente la palma de mi mano. Me detuve, mirándola. Ella negó levemente con la cabeza, con una súplica silenciosa en los ojos. Lo comprendí de inmediato. No era momento de arrasar con todo. Todavía no. Respiré hondo, controlé mi ira y adopté una expresión tranquila. Tío, dejemos el pasado atrás, dije, suavizando la voz. Ahora mismo, lo único que quiero es formar una vida con Jane. Arthur aprovechó la oportunidad para calmar los ánimos, esbozando otra sonrisa forzada. Sí, claro. Lo pasado, pasado está. Se quedó unos minutos más, charlando de trivialidades sin sentido, antes de levantarse finalmente para marcharse. Mientras lo veía alejarse, mi expresión se volvió gélida. Gracias, le dije a Jane. ¿Por qué? Por detenerme allí. De no ser por ella, quizá habría revelado todas mis cartas impulsivamente. Me habría sentido bien, pero habría puesto a mi tío en alerta máxima, dificultando mucho la ejecución de mis planes futuros. Ahora somos socios, dijo Jane, mirándome con seriedad. Tus asuntos son mis asuntos. Sus palabras despertaron algo inesperado en mí. Esa noche, después de ducharnos, tomé mi almohada y una manta, lista para ir al sofá. Espera. La voz de Jane me detuvo. Estaba de pie junto a la cama, con aspecto dubitativo. ¿Qué ocurre?, pregunté. Stuart, dijo en voz baja. ¿Crees que podría hacer una visita sorpresa en mitad de la noche? Su pregunta me hizo detenerme. ¿Una visita sorpresa? Conociendo la meticulosidad de Stuart y su lealtad a mi abuelo, no era descabellado. Si nos encontrara durmiendo separados, la evaluación del primer día sería un claro indicio de discordia marital. Tienes razón, dije pensativa. De repente, la cama tamaño king se sintió como un obstáculo insuperable. ¿Y ahora qué hacemos? Jane se sonrojó. La miré, luego miré la cama. Solo hay una opción, dije. 10 minutos después, yo estaba tumbado en el extremo izquierdo de la cama y Jane en el extremo derecho. Entre nosotros se alzaba un muro formidable formado por almohadas y un cubículo enrollado. Estábamos los dos perfectamente rectos, como soldados en posición de firmes, sin atrevernos a movernos. El ambiente estaba cargado de incomodidad.
Incluso podía oír su respiración entrecortada. Buenas noches, dije, rompiendo el silencio. Buenas noches, respondió apenas en un susurro. Apenas pegué ojo aquella noche. A la mañana siguiente, tal como sospechábamos, Stuart llegó temprano. Trajo el desayuno y luego echó un vistazo a nuestra habitación, que aún estaba desordenada. Al ver las sábanas arrugadas en la cama individual, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Jane y yo intercambiamos una mirada de profundo alivio mutuo. Los días comenzaron a adquirir una rutina. Nuestra convivencia se fue normalizando poco a poco. Durante el día, cada uno se ocupaba de sus propias cosas. Pero por la noche, cenábamos juntos en la villa y luego nos retirábamos a nuestra habitación para seguir fingiendo ser una pareja que dormía en la misma cama, pero vivía en mundos distintos. Nuestra compenetración mejoraba cada vez más. Delante de Stuart, éramos una pareja enamorada que podía comunicarse con solo una mirada. En privado, éramos compañeros de piso educados y respetuosos. Durante ese tiempo, mi tío no volvió a visitarnos. Sabía que nos observaba desde las sombras, esperando a que cometiéramos algún error. Ava y Mason parecían haberse esfumado de la faz de la tierra. Luego, una semana después, recibí una llamada de un amigo. Logan, no te imaginas a quién vi anoche, me dijo, con voz cargada de chismes. ¿Quién? Ava Sinclair. En azul medianoche, llora desconsoladamente. Alcé las cejas. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? La dejó ese niño rico, el primo Calvel, dijo mi amiga con alegría. Oí que le contó a todo el mundo que era una interesada. Divertida un tiempo, pero no alguien a quien tomarías en serio. Dijo que era repugnante por traicionar a su mejor amiga solo para estar con él. Ava se derrumbó por completo, allí mismo, en medio del bar. Escuché en silencio, sin sentir nada. Ya me lo veía venir. El único objetivo de Mason era separarnos a Ava y a mí. Una vez conseguido, no perdería ni un segundo más con ella. Y Ava, tras haberlo perdido todo, se había convertido en el hazmerreír de su círculo social. Se lo merecía. Menos mal que te libraste de una mujer así, concluyó mi amigo. Me limité a sonreír, sin decir nada. Cuando regresé a la villa, Jane estaba en la cocina. Llevaba una sencilla camiseta blanca y vaqueros, con el pelo recogido en un moño suelto que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. El sol del atardecer entraba a raudales por la ventana, bañando su rostro con un suave resplandor dorado. Por un instante, me invadió una extraña sensación. Esta casa fría y estéril había empezado a parecerme un hogar gracias a ella. Ya estás de vuelta, dijo, volviéndose para sonreírme. Sí. Me acerqué y miré la olla de pasta en la estufa. Esta es la cena. Nos hemos quedado sin casi todo. Mañana tendremos que ir al supermercado, dijo. La observé escurrir la pasta con destreza, mezclarla con la salsa y servirla. Me di cuenta de que, después de todo, este tipo de vida no estaba tan mal. Después de cenar, vimos un rato la televisión en la sala, como siempre, antes de subir a nuestra habitación. Estaba a punto de coger mi almohada para el sofá cuando el timbre volvió a sonar. No fue un timbre amable, sino un zumbido frenético e insistente. Jane y yo intercambiamos una mirada. La voz de Stuart se escuchó por el intercomunicador, con tono preocupado. Maestro Logan. Soy la señorita Sinclair. Dice que tiene que verte. Antes de que pudiera decir nada, Jane ya estaba de pie. Yo me encargo. Su expresión era serena. En el umbral estaba una mujer de aspecto demacrado. Era Ava. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido por las lágrimas y olía a alcohol. Era completamente distinta de la mujer glamurosa que una vez conocí. Al ver que era Jane quien abría la puerta, se quedó paralizada un instante. Luego, sus ojos ardieron de odio. Jane. Perra, gritó, levantando la mano para bofetearla. La mano de Ava nunca llegó a tocar la cara de Jane. La sujeté de la muñeca justo a tiempo. Ava. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté con voz gélida. ¿Qué estoy haciendo?
Ava se soltó bruscamente de la muñeca y señaló a Jane con un dedo tembloroso. Logan, esta mujer te ha estado engañando. No es quien crees que es. Es una manipuladora y una cualquiera que haría cualquier cosa por dinero. Jane permaneció allí de pie, pálida, pero con la espalda recta como una vara. No dijo ni una palabra. ¿Es cierto? Miré a Ava con frialdad. ¿Y eso qué te convierte a ti? Ava se quedó sin palabras. Diseñaste una trampa para tu mejor amiga para poder ir tras un tipo rico, solo para que te desecharan como basura. Ava, das lástima. Mis palabras fueron como un cuchillo que se clavaba en su corazón. No, no fue así. Negó con la cabeza frenéticamente. Mason me mintió. Todo fue culpa suya. Logan, sé que me equivoqué. Por favor, ¿puedes perdonarme? Volvamos a cómo eran las cosas antes. Empecemos de nuevo. Intentó agarrarme del brazo. Di un paso atrás, evitando su contacto. Ava, lo nuestro se acabó. No hay calidez en mi voz. Ahora soy el esposo de Jane. Por favor, no vengas a perturbar nuestras vidas de nuevo. Marido, se rió Ava, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. ¿Con ella? Logan, no seas idiota. Solo está contigo por tu dinero. Soy yo quien te ama de verdad. ¿De verdad me amas? Jane, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Dio un paso al frente, sosteniendo la mirada de Ava directamente. Ava, examina tu conciencia y pregúntate, ¿amas a Logan, al hombre, o al futuro que imaginabas para él? El rostro de Ava se ensombreció. ¿Qué te da derecho a decirme eso? El hecho de que hayamos sido amigos durante tantos años. La voz de Jane era suave, pero cada palabra resonaba con fuerza. Disfrutabas de todo lo que Logan hacía por ti, mientras te quejabas constantemente de que no tenía dinero ni contactos. Decías que no podías vivir sin él mientras coqueteabas con Mason a sus espaldas. Cuando planeaste toda esa prueba, ¿acaso pensaste en mí? ¿Consideraste lo herido que estaría Logan si resultara ser el buen hombre al que decías poner a prueba, solo para ser traicionado por ti? Nunca pensaste en nadie más. Jane negó con la cabeza, con los ojos llenos de decepción. Solo pensaste en ti misma. Solo quieres una excusa perfecta para dejarlo sin quedar como la mala. El problema es que lo calculaste todo mal. Sobreestimaste el carácter de Mason y subestimaste la determinación de Logan. Las palabras de Jane dejaron a Ava sin habla, con el rostro oscilando entre tonos rojos y blancos. Tú también, tartamudeó, escupiendo finalmente una amenaza. Te arrepentirás. Ambos te arrepentirás. Nos lanzó una última mirada llena de odio antes de darse la vuelta y alejarse tambaleándose en la noche. Al verla desaparecer, no sentí satisfacción alguna, solo una profunda lástima. Me giré y miré a Jane. Seguía allí de pie, temblando levemente. Ese discurso debió de dejarla exhausta. Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros. Entremos. Está empezando a hacer frío. Ella no puso objeción, simplemente me siguió en silencio de vuelta a la casa. Esa noche no intercambiamos muchas palabras. Pero algo entre nosotros había empezado a cambiar sutilmente. Tumbados en la cama, a ambos lados de la pared de almohadas, podía sentir que el aire alrededor de la persona a mi lado ya no estaba cargado de tensión y vigilancia. Al día siguiente, llegaron noticias de la familia. Se celebraba una cena, supuestamente para darme la bienvenida y presentarme a mi nueva esposa. En realidad, sabía que era una trampa. Toda la familia estaría allí. Jane y yo estábamos a punto de enfrentarnos a un equipo de interrogatorios 100 veces más duro que el de mi tío Arthur. ¿Tienes miedo? Le pregunté a Jane, que estaba eligiendo un vestido de noche. Me miró a través del espejo y negó con la cabeza. Luego escogió un vestido negro sencillo pero elegante, el más discreto de todos. No, dijo, volviéndose hacia mí con una leve sonrisa. Si el cielo se cae, estarás ahí para sostenerlo, ¿verdad? Me quedé atónito por un instante. Entonces, al ver el brillo travieso en sus ojos, no pude evitar reír. Se está volviendo usted bastante buena dándome órdenes, señora Calvel.
Por supuesto, dijo, alzando la barbilla. Al fin y al cabo, somos socios. La cena familiar de los Calvel tuvo lugar en la antigua finca, una extensa mansión histórica con jardines impecables y arquitectura clásica. Cuando Jane y yo llegamos, la entrada circular ya estaba repleta de coches de lujo. Un sirviente nos recibió en la puerta y nos condujo por un largo pasillo repleto de obras de arte hasta el comedor principal. La enorme mesa de caoba estaba casi llena. A la cabecera, un anciano con traje a medida, de aspecto distinguido, irradiaba un aura de severa autoridad. Era el hermano menor de mi abuelo, mi tío abuelo y el patriarca de la familia. Mi tío Arthur estaba sentado a su derecha. Al entrar, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Una docena de pares de ojos, curiosos, críticos, condescendientes y abiertamente hostiles, se clavaron en nosotros. Aquello no era una cena familiar. Era un tribunal. La mano de Jane se aferró instintivamente a mi brazo, sus dedos estaban fríos. Cubrí su mano con la mía y la apreté suavemente para tranquilizarla. No te preocupes, solo sígueme. Murmuré. La conduje hasta el lugar de mi tío abuelo, en la cabecera de la mesa. Tío abuelo, todos. He vuelto, dije, inclinando levemente la cabeza. Mi tono fue respetuoso, pero no sumiso. Mi tío abuelo alzó los párpados, sus ojos nublados me recorrieron antes de posarse en Jane. Esta es la esposa que encontraste. Su voz era antigua y potente. Sí, se llama Jane. Señorita Miller. ¿En serio? Preguntó, mirándola fijamente. ¿De dónde eres? ¿A qué se dedican tus padres? Señor, soy de aquí. Mi familia es obrera. Jane respondió con voz firme, la clase trabajadora. Un primo sentado cerca intervino con desdén. Logan, los Calvel no seremos de la realeza, pero nuestros apellidos tienen peso. ¿No te parece un poco imprudente casarse con una chica de familia obrera? Tío, el matrimonio se basa en el amor y la compatibilidad, no en el dinero, repliqué con frialdad. ¿Qué historia más plausible? Arthur por fin vio su oportunidad. Logan, no creas que no sabemos lo que está pasando. Rompiste con Ava hace apenas unas semanas, y ahora de repente te casaste con su mejor amiga. ¿Quién se creería que no hay gato encerrado? Su acusación fue recibida con un coro de murmullos. Tiene razón. Fue demasiado rápido. Me pregunto qué trucos habrá usado esta chica. En un instante, toda la hostilidad de la habitación se dirigió directamente hacia Jane. Su rostro palideció. Estuve a punto de intervenir, pero ella tiró suavemente de mi manga. Luego dio un pequeño paso al frente, sola, frente a una mesa llena de nuestros futuros verdugos. Ancianos venerables, dijo con voz suave, pero que resonó en cada rincón de la sala. Admito que el tiempo transcurrido entre que Logan y yo nos conocimos y nos casamos fue muy corto. Pero que sea poco tiempo no significa que nuestros sentimientos no sean profundos. Levantó la cabeza, su mirada recorrió a todos los presentes antes de posarse finalmente en mi rostro. En ese instante, sus ojos parecían contener todas las estrellas del cielo. Amo a Logan. No porque sea un Calvel, ni por la herencia que algún día pueda recibir. Lo amo simplemente porque es Logan. Fue el único que me tendió la mano cuando mi madre estaba gravemente enferma y no tenía a quien más recurrir. Fue quien me eligió y creyó en mí cuando todos los demás dudaban de mí y me menospreciaban. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quizás a tus ojos mi pasado no esté a la altura, pero para mí, él es el mejor hombre del mundo. No sé cómo demostrarte nuestro amor, pero puedo decirte esto. El tiempo lo dirá. Terminó su discurso y luego hizo una profunda reverencia a todos los presentes. El salón quedó en completo silencio. Todos, incluyéndome, quedamos atónitos ante sus palabras. La miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que era una actuación, pero era tan auténtica, tan convincente, que me conmovió profundamente. Cuando dijo, lo amo simplemente porque es Logan, por un instante fugaz deseé que fuera cierto. Mientras estábamos sentados, una voz rompió el silencio. Era mi abuela, a quien una enfermera traía en silla de ruedas. Una cálida sonrisa de aprobación iluminaba su rostro.
El amor siempre ha sido un asunto entre dos jóvenes. ¿Qué tiene que ver la familia con eso? Creo que esta chica es maravillosa. 100 veces mejor que esa trepa social de Abby Sinclair. Mi abuela ocupa un lugar especial y venerado en la familia. Incluso mi tío abuelo la respeta. Su palabra era la última. El rostro de Arthur se puso rojo como un tomate. Mi tío abuelo solo pudo reír nerviosamente. La abuela tiene razón. Bueno, pues, tomemos asiento todos. Es hora de comer. Y así, con unas pocas palabras bien elegidas y la ayuda oportuna de mi abuela, Jane había desactivado una bomba. Una vez sentados, me dio un suave golpecito en el pie por debajo de la mesa. Me giré para mirarla y me guiñó un ojo juguetonamente. Dijo, ¿ves? Soy bueno en esto. No pude evitar sonreír. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Pero justo cuando la conversación estaba terminando, el señor Warren apareció de nuevo. Se inclinó y le susurró algo a mi tío abuelo. La expresión del anciano se ensombreció de inmediato. Se aclaró la garganta y nos miró a Jane y a mí. Acabábamos de recibir una comunicación de los administradores del fondo familiar. Su voz denotaba una autoridad indiscutible. Se acaba de activar una cláusula adicional en el testamento. Logan, tú y Jane debéis tener un heredero en el plazo de 1 año. De lo contrario, la evaluación del periodo de observación se considerará automáticamente fallida. ¿Producir un heredero? Creí haberle oído mal. El comedor quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en nosotros. Sus expresiones eran 100 veces más complejas que antes. La sangre le subió a la cara a Jane y sus orejas se pusieron rojas como tomates. Probablemente nunca en su vida había oído una exigencia tan absurda. Tío abuelo, eso es absurdo. Fui el primero en objetar, poniéndome de pie de un salto. Es una cláusula legalmente vinculante en el testamento, escrita por escrito. El señor Warren declaró, mostrando otro documento. A su abuelo le preocupaba la continuidad del linaje familiar tras las dificultades que su propio padre había tenido al respecto. No quería que se repitiera esa situación. Los labios de mi tío Arthur se curvaron en una sonrisa triunfante. Nos observaba con una alegría descarada. Esta jugada era un jaque mate. Fue genial. Nuestro matrimonio era un contrato, una transacción. Podíamos fingir amor, podíamos compartir la cama, pero ¿tener un hijo? Eso estaba muy por encima de lo acordado. Fue una sentencia de muerte para nuestra sociedad. Logan, comenzó Arthur con un tono de falsa compasión. Tu abuelo solo vela por el futuro de la familia. Eres joven, con un poco de esfuerzo y 1 año es tiempo de sobra. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. Vaya, esto sí que es un problema. Tener un bebé no es algo que se pueda decidir a la ligera. Diría que su herencia está bastante en entredicho ahora mismo. Miré a los rostros de mi supuesta familia y sentí una oleada de repugnancia. Ayudé a Jane, que estaba paralizada a mi lado, a levantarse. Nos vamos. No discutí con ellos. Sabía que era inútil. Saqué a Jane de la urbanización, y el eco de su engreída satisfacción nos siguió hasta la puerta. De vuelta en el coche, Jane pareció por fin recobrar el sentido. Se dejó caer en el asiento y exhaló larga y temblorosamente. ¿Logan, hablaban en serio? ¿Parecía que estaban bromeando? Arranqué el coche, con la voz tensa por la frustración. El silencio en el coche era denso. Ambos sabíamos que nos enfrentábamos a un problema imposible. De vuelta en la villa, nos sentamos en el sofá del salón, con un silencio sepulcral entre nosotros. El acuerdo prenupcial que habíamos firmado reposaba sobre la mesa de centro, un monumento a nuestra ironía. Así que Jane fue la primera en hablar. El acuerdo no dice nada al respecto. Eso significa que no estoy incumpliendo el contrato si me niego, ¿verdad? Su voz era débil, insegura. Sabía lo que me pedía. Quería irse. Se me hizo un nudo en el estómago, y con razón. Tener un hijo es una decisión trascendental para cualquier mujer, y más aún para un marido con el que llevaba menos de 1 mes casada. Era una locura. Me quedé callada un buen rato,
tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el reposabrazos. Mi mente daba vueltas, buscando una salida. ¿Rendirme? Si Jane se iba, tendría que encontrar a otra mujer, casarme con ella y esperar que quedara embarazada en el tiempo que me quedaba. Era una misión imposible. Significaba perder mi herencia. Todos mis años de planificación y paciencia no habrían servido para nada. No podía aceptarlo. Jane. Levanté la vista y la miré a los ojos. No te obligaré. Esta es tu decisión. Respiré hondo. Pero te pido que lo reconsideres. Sé que es una petición descabellada, incluso insultante. Pero necesito tu ayuda. Mi voz tenía un tono de súplica que ni siquiera yo reconocía. Si lo hacemos, si tenemos éxito, añadiré otros 10 millones al millón original. No, 20 millones. Lo único que tenía para ofrecer era dinero. Era la base de nuestra relación. Jane no respondió de inmediato. Se quedó mirando al suelo, con una guerra claramente librada en su interior. El único sonido en la sala era el lento y constante tic-tac del reloj de pie. Cada tic resonaba con los latidos de mi pecho. Después de lo que pareció una eternidad, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no reflejaban el disgusto o la repulsión que esperaba, sino una emoción compleja e indescifrable. Logan, el dinero no es lo más importante, dijo. Si de verdad vamos a hacer esto, necesito una promesa. ¿Qué promesa?, pregunté de inmediato. Prométeme que... Se mordió el labio, como si le costara pronunciar las palabras. Serás un buen padre. Seré un buen padre. La miré fijamente a los ojos y se lo prometí. No era consciente del verdadero peso de esas palabras. Pero en ese momento, la sentí con todo mi ser. Jane sostuvo mi mirada unos segundos y luego asintió levemente con firmeza. De acuerdo, dijo. Te ayudaré. Me quité un peso de encima. Gracias, dije. Seguimos siendo socios, recalcó. Los términos de nuestra asociación simplemente se han mejorado. Sonreí, ¿verdad? Socios mejorados. Tras aquella noche, la pared de almohadas que nos separaba de la cama desapareció en silencio. La situación seguía siendo incómoda, pero teníamos un acuerdo y ya no había lugar para la evasión. Mi tío, al enterarse de que habíamos aceptado el reto, no se rindió. Pronto envió a un nuevo contrincante. Era sábado por la tarde. Jane y yo estábamos deservando el jardín cuando Stuart se nos acercó. Señor Logan, la señorita Vance está aquí para verlo. Dice que es su nueva asesora de negocios. Fruncí el ceño. No había contratado a ningún consultor. Un instante después, una mujer con un traje impecable y un maquillaje perfecto entró al jardín con unos tacones de aguja. Se llamaba Catherine Vance, una importante banquera de inversión recién llegada de Wall Street, a quien mi tío había contratado para que, según él, me ayudara a ponerme al día con el negocio familiar. Descubrí su plan al instante. Esta Catherine era una marioneta enviada para sembrar la discordia entre Jane y yo. Era una mujer que, en cuanto a familia, educación y carrera, parecía 100 veces más adecuada para mí que Jane. Quería hacer sentir mal a Jane, que se rindiera, y Catherine era muy buena en lo suyo. Empezó a presentarse en la villa todos los días con la excusa del trabajo. Hablaba conmigo sobre noticias financieras, analizaba complejas tendencias del mercado, y con toda naturalidad, me contaba anécdotas de su época en una universidad de la Ivy League o de sus conquistas en Wall Street. Y entonces, le lanzaba una mirada a Jane, que tal vez estuviera leyendo tranquilamente un libro o podando rosas. Una mirada cargada de superioridad que decía, ¿ves? Este es el mundo de Logan. Tú no perteneces aquí. Aquello empezaba a afectarle a Jane. Noté que estaba más callada. A veces, cuando Catherine y yo trabajábamos en el estudio, nos traía café y se iba sin decir palabra, a diferencia de antes, cuando quizás se quedaba un rato escuchando. Se estaba volviendo más reservada, casi evitándome deliberadamente. Una noche, Catherine volvió a quedarse hasta tarde. Después de despedirla, subí al dormitorio y encontré a Jane ya en la cama, de espaldas a mí, fingiendo dormir. Me metí en la cama lo más silenciosamente posible. En la oscuridad, la oí soltar un suspiro muy suave.
¿Estás despierta?, pregunté. Su cuerpo se puso rígido. Sí, algo te preocupa. Guardó silencio un instante antes de volverse hacia mí. Logan, ¿esa Catherine no te conviene más? Su voz denotaba una vulnerabilidad que me revolvió el estómago. Me incorporé y encendí la tenue lámpara de noche. Bajo su luz suave, pude ver que tenía los ojos enrojecidos. No seas ridícula, dije, mientras mi mano, sin querer, apartaba el pelo de su cara. ¿Qué estás pensando? No estoy diciendo tonterías. Se apartó de mi tacto y se incorporó. Tiene razón. Ustedes dos son del mismo mundo. Yo no sé nada de esas cosas. Solo les estoy estorbando. ¿Quién dice que estorbas? La miré con voz sincera. Catherine entiende de datos, hojas de cálculo y la fría lógica del mercado. Pero tú, dije, tú sabes cómo hacer que esta casa fría se sienta cálida. Eres tú quien recuerda que odio las cebollas. Eres tú quien deja la luz encendida y un plato de sopa listo cuando tengo que trabajar hasta tarde. Eso es algo que ni el banquero de inversiones más brillante del mundo podría darme. Jane me miró fijamente, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Logan, tú. Jane. La interrumpí, tomándole la mano. No tienes que compararte con nadie. Para mí, eres la mejor compañera y la mejor esposa. Calvé. En cuanto a Catherine, me burlé. No es más que una marioneta que mi tío envió. Ya verás. La mandaré a paseo. Al día siguiente, Catherine llegó a la villa como de costumbre con una nueva propuesta de inversión. Logan, con respecto a la propiedad del Distrito Sur, creo. La interrumpí antes de que pudiera continuar. Señorita Vance, dije, reclinándome en el sofá con una sonrisa lánguida. Antes de hablar de negocios, quisiera comentar un asunto personal. Catherine parpadeó, confundida. Mi esposa, Jane, dije, señalando a Jane mientras entraba desde la cocina con una bandeja de bebidas. Lleva todo el día diciéndome lo aburrida que está en casa. Jane se detuvo, con la misma expresión de confusión que Catherine. Le hice una seña para que se acercara, la invité a sentarse a mi lado y la abracé con gesto posesivo. Por lo tanto, he decidido que, a partir de hoy, se incorporará oficialmente a Calvel Industries como mi asistente ejecutiva. De ahora en adelante, todos mis asuntos laborales se gestionarán a través de ella. Esto incluye la comunicación con usted. Vi cómo el rostro de Catherine se petrificaba y mi sonrisa se ensanchó. Así que, señorita Vance, a partir de ahora, por favor, envíe todos sus informes a mi asistente, la señora Calvel, para que lo revise primero. No tiene ningún problema con eso, ¿verdad? La expresión de Catherine fue impagable. Jamás se lo habría imaginado. Obligar a una tiburona de Wall Street como ella a rendir cuentas a alguien a quien consideraba una simple ama de casa. Era el colmo del insulto. Logan, ¿qué significa esto?, siseó, con la voz tensa por la rabia. ¿Estás poniendo en duda mi competencia profesional? Claro que no, dije, abrazando a Jane con expresión de absoluta inocencia. Simplemente creo que las cosas deben quedarse en familia. ¿Qué tiene de malo que mi esposa se familiarice con el funcionamiento de la empresa? Además, mi tono cambió. No olvidemos quién firma sus cheques, señora Vance. Mis decisiones deben ejecutarse, no cuestionarse. Catherine estaba tan furiosa que no podía hablar. Le lanzó a Jane una mirada fulminante. Jane me apretó la mano con nerviosismo y yo le di unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Al final, Catherine se tragó su orgullo. Bien, lo entiendo, dijo entre dientes, arrebató la propuesta de la mesa y salió furiosa. Mientras su coche chirriaba al alejarse, Jane finalmente soltó una carcajada. Eres terrible, dijo. Es la única manera de lidiar con gente como ella, respondí. ¿Pero hablas en serio sobre que sea tu asistente?, preguntó con un dejo de preocupación en la voz. No tengo ni idea de negocios. Tú puedes aprender, le dije mirándola. Confío en ti. A partir de ese día, Jane se convirtió en mi asistente ejecutiva. Empecé a llevarme a casa los archivos menos importantes de la empresa y le enseñé, paso a paso, a leerlos y organizarlos.
Aprendió rápido y con diligencia, y enseguida lo dominó. Pasábamos los días trabajando juntos y las noches conviviendo, en una especie de limbo entre socios, y algo más empezó a desdibujarse. Tras varios intentos de desestabilizar a Jane con informes demasiado técnicos, que ella logró descifrar gracias a mis notas, Catherine finalmente desistió. El plan de mi tío había fracasado, pero no se había dado por vencido. Se avecinaba una tormenta mucho mayor. Pronto llegaría el aniversario de la muerte de mi madre. Cada año visito su tumba. Este año traje a Jane conmigo. Mamá, me casé, dije en voz baja, mientras limpiaba la fotografía de la lápida. Se llama Jane. Es buena persona. Ya no tienes que preocuparte. Jane colocó en silencio un ramo de lirios blancos junto a la lápida e inclinó la cabeza respetuosamente. El viaje de regreso fue sombrío. ¿Cómo era tu madre? Preguntó Jane en voz baja. Era amable y muy fuerte. Lo dije con la voz un poco ronca. Nos dejó demasiado pronto. Si aún estuviera aquí, jamás habría permitido que Arthur se saliera con la suya tantas veces. Cuando llegamos a la villa, Stuart nos esperaba en el porche con semblante grave. Amo Logan, hay un problema. ¿Qué ocurre? Un nudo de pavor se me formó en el estómago. ¿Tu tío? Ha convocado una reunión familiar de emergencia. Ha citado a todos en la finca. La voz de Stuart denotaba ansiedad. Dice que tiene pruebas importantes. Pruebas que demuestran que fallan. Calvel no cumple con el requisito de intachable procedencia familiar estipulado en el testamento. Mis alumnos se comprometieron. Arthur finalmente estaba jugando su mejor baza. ¿Qué pruebas?, exigí. Por lo que he podido averiguar, tiene que ver con el padre de la señora Calvel. Jane palideció. Su padre era la herida más profunda de su vida. Un ludópata que había acumulado enormes deudas y las había abandonado a ella y a su madre cuando era solo una niña. Nunca había hablado de él con nadie. Y Arthur lo había desenterrado todo. ¿Qué pretende? La voz de Jane tembló. Intenta demostrar que vienes de una familia de mala reputación, invalidando nuestro matrimonio ante el fideicomiso y haciendo que todo nuestro esfuerzo de un año sea en vano. Mi voz era gélida. Tenemos que llegar a la finca. Tomé la mano de Jane y me dirigí al coche. Es demasiado tarde, señor, dijo Stuart, bloqueándome el paso. La reunión ya ha comenzado. El señor Warren está allí. Se me heló la sangre. Arthur había elegido el aniversario de la muerte de mi madre para actuar, sabiendo que yo estaría ocupada. Estaba preparando un ataque por sorpresa. Para cuando llegáramos, todo habría terminado. ¿Qué hacemos? Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas de impotencia. La miré, respiré hondo y me obligué a mantener la calma. No te preocupes, le dije, apretándole la mano. Puede que él tenga un plan, pero yo también. Saqué el móvil y marqué un número al que no llamaba desde hacía años. Hola, soy yo. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esa persona. Arthur Calvel. Una luz fría y decidida apareció en mis ojos. Su malversación, sus negocios turbios, todos sus sucios secretos. Lo quiero todo. Voy a arruinarlo. En la finca de los Calvel, el ambiente era sombrío. Alrededor de la larga mesa se encontraban los miembros más importantes de la familia. Mi tío Arthur presidía la mesa, sosteniendo una gruesa carpeta, y su voz resonaba con aires de superioridad moral. Mi querida familia, los he convocado hoy para tratar un asunto de suma importancia para el apellido Calvel. Esta mujer se casó con Logan. Esta es Jane Miller. He hecho investigar a fondo sus antecedentes. Su padre, un hombre llamado Mark Miller, no es más que un estafador y un ludópata. La policía lo busca por no pagar deudas millonarias. Arrojó con fuerza una copia del fatídico cartel de búsqueda sobre la mesa. Díganme, ¿acaso la hija de un criminal merece el título de irreprochable? ¿Es digna de ser la esposa de un heredero Calvel? Su presencia en nuestra familia es una vergüenza. Un murmullo recorrió la habitación. Los rostros de mis tíos y tías se ensombrecieron. El señor Warren permaneció sentado en silencio, ajustándose las gafas. Arthur,
¿Tienes pruebas de lo que dices?, preguntó mi tío abuelo en voz baja. Por supuesto. Arthur comenzó a repartir copias de su expediente. Toda esta información está verificada y fue recopilada a un alto costo. Mientras leían las pruebas, el ambiente en la sala se ensombreció aún más. Esto es inaceptable. Dime con quién andas y te diré quién eres. No te casas con la hija de un criminal. La opinión pública había cambiado por completo a favor de Arthur. Una sonrisa triunfante iluminó su rostro. Lo vio venir. Logan, despojado de su herencia, y por fin, al mando. Justo entonces, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Jane y yo estábamos de pie en la puerta, una al lado de la otra. Mi rostro era una máscara de hielo, y aunque Jane estaba pálida, sus ojos ardían con una determinación feroz. ¿Quién dice que mi padre es un criminal? La voz de Jane, aunque no muy alta, silenció toda la habitación. Caminó con paso firme hasta la cabecera de la mesa y colocó un documento frente a nuestro tío abuelo. Esta es la orden judicial que exonera a mi padre de los cargos de fraude por los que fue incriminado hace años. El verdadero culpable confesó y cumplió su condena. En cuanto a su afición al juego, es cierto, pero mi madre y yo pagamos hasta el último centavo de la deuda que dejó. Nos llevó años, pero lo logramos. Levantó la cabeza y miró fijamente a Arthur. No entiendo qué tiene de reprochable mi pasado. Lo único que sé es que jamás he robado, engañado ni hecho daño a nadie. He vivido mi vida con dignidad y honestidad. Arthur tenía el rostro desencajado, como si acabara de tragar veneno. Jamás imaginó que ella tendría pruebas de la exoneración de su padre. Aún así, abandonó a su familia. Eso demuestra que no tiene carácter, espetó, aferrándose a un clavo ardiendo. ¿Basta? Mi voz resonó en el aire. Me acerqué a la cabecera de la mesa y conecté una memoria USB al proyector. Tío, ya que te gusta tanto indagar en los asuntos familiares ajenos, ¿por qué no echamos un vistazo a los tuyos? Le di al play. La pantalla grande se iluminó con vídeos, fotos y extractos bancarios. Era una montaña de pruebas irrefutables que detallaban años de malversación por parte de Arthur, sus tratos con funcionarios corruptos y sus planes que le habían costado millones a la empresa. Esto es una calumnia. Todo es falso. Arthur empezó a sudar, su rostro palideció. Falso. Solté una risa fría y áspera. ¿Por qué no llamamos a la policía ahora mismo para que verifiquen la autenticidad de esta evidencia falsa? A Arthur le flaquearon las piernas y casi se desplomó. El resto de la familia los miraba boquiabiertos, alternando la mirada entre la evidencia condenatoria en la pantalla y el patético hombre tembloroso que tenían delante. No podían creer que el hombre al que conocían como un pilar de la comunidad fuera tan corrupto hasta la médula. Arthur, mi tío abuelo, temblando de rabia, golpeó la mesa con el puño y se puso de pie. ¡Qué vergüenza! Volví junto a Jane y le tomé la mano. Luego me dirigí a toda la sala con voz firme y contundente. A partir de hoy, Arthur Calvel ya no es director ejecutivo de Calvel Industries. Todos sus cargos quedan rescindidos y se recuperará hasta el último centavo que robó. En cuanto a él, miré el rostro pálido de mi tío. Puede entregarse o esperar a que llamemos a la policía. La decisión es suya. Mis palabras fueron la sentencia definitiva. Supe, en ese instante, que nadie en la familia Calvel se atrevería jamás a cuestionar a Jane ni a mí de nuevo. La guerra que había durado casi un año por fin había terminado. Yo había ganado. La caída de Arthur fue rápida y absoluta. Decidió entregarse, un último intento desesperado por conservar un mínimo de dignidad. Limpié a fondo Calvel Industries, despidiendo hasta el último leal a Calvel. Tomé las riendas de la empresa y el trabajo fue implacable. Mientras tanto, Jane convirtió la villa en un verdadero hogar. Empezó a tomar cursos de negocios en línea, y los documentos corporativos que yo traía a casa ya no le resultaban extraños. Todo parecía ir viento en popa, pero ambos nos habíamos olvidado de una persona, Mason, mi primo, quien había crecido desde su nacimiento bajo la tóxica creencia de Arthur de que él era el legítimo heredero. La caída en desgracia de su padre lo había destrozado. Había hecho añicos su mundo y su cordura. Una noche, después de una larga semana de trabajo en la oficina, llevaba a Jane a casa en coche.
Era tarde y la ciudad estaba tranquila. Estábamos en el puente Callahan, que cruza el río Dark. Jane dormitaba en el asiento del copiloto. Reduje la velocidad, dejando que el suave jazz de la radio llenara el agradable silencio. De repente, un resplandor cegador llenó mi retrovisor. Un todoterreno negro venía a toda velocidad detrás de nosotros, conduciendo como un demonio. Apreté el volante con fuerza. Crujido. Un violento impacto nos lanzó hacia adelante. Jane se despertó de golpe, con los ojos muy abiertos por el terror. ¿Qué fue eso? Un momento. Antes de que pudiera terminar, la camioneta nos embistió de nuevo, esta vez rozándonos el costado, intentando empujarnos contra la barrera de contención. El chirrido del metal contra el metal fue ensordecedor. En el espejo retrovisor vi el rostro del conductor, desfigurado por la rabia. Era Mason. Logan, arruinaste a mi padre. Lo arruinaste todo. Me los llevo a ti y a esa zorra conmigo. Su grito apenas se oía por encima del rugido del motor. Giré bruscamente el volante, intentando deshacerme de él, pero su todoterreno era más pesado y potente. Nos siguió de cerca, empujándonos sin cesar hacia el borde. Saltaron chispas al rozar nuestros neumáticos contra la barrera de hormigón. Más allá, había una caída de 30 metros hasta el río helado. Jane estaba pálida de miedo, pero no gritó. Simplemente se aferró al tablero, con la mirada fija en mí. Logan, cuidado. En una última maniobra desesperada, Mason frenó un poco y aceleró a fondo, apuntando al panel trasero para hacernos derrapar y salirnos de la carretera. Quería hacernos volar, pero mi coche era indestructible. El impacto fue brutal, nos sacudió hasta los huesos, pero se mantuvo firme. En su furia, Mason calculó mal. Su velocidad y ángulo fueron incorrectos. Su neumático delantero se subió al guardabarros de nuestro coche. El impulso, combinado con la colisión, convirtió su todoterreno en un misil sin guía. Salió disparado por los aires. Por un instante, pareció flotar allí, recortado contra el cielo nocturno, una silueta oscura y silenciosa. Luego se hundió en las aguas negras de abajo. Todo terminó en segundos. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el estridente sonido de la alarma de nuestro coche. Jane y yo nos quedamos allí sentados, atónitos, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Me temblaba la mano mientras marcaba el 911. Miré fijamente la superficie oscura y plácida del río. La disputa, por fin, había terminado de la forma más horrible. Un mes después, fui sola a la prisión estatal. En la sala de visitas, vi a Arthur. Vestía un mono reglamentario y aparentaba 20 años más. Su cabello era casi completamente blanco. El hombre calculador y sonriente contra el que había luchado toda mi vida había desaparecido. Sustituida por una carcasa hueca. Cogimos los teléfonos a ambos lados del grueso cristal. Me encargué de los preparativos de Mason, dije con voz serena. Sus ojos nublados apenas se movieron. ¿Qué dijiste? Sus cenizas están en el cementerio de West Hill, junto a las de tu madre. La mano de Arthur, que sostenía el teléfono, comenzó a temblar violentamente. Me miró fijamente, con los ojos llenos de odio, dolor y una desesperación devastadora y vacía. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Preguntó con voz ronca. Porque eres mi tío y él era mi primo, respondí. Este es un asunto familiar. No lo ventilamos públicamente. A Arthur se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza, con los hombros temblando por sollozos silenciosos y desgarradores. En ese momento, no era mi enemigo. Era solo un anciano destrozado que había perdido a su hijo y todo aquello por lo que había planeado. Yo le hice esto. Fui yo. Él lloró, con la voz entrecortada. Le dije toda su vida que todo debía ser suyo. Lo presioné. Lo volví loco. Escuché en silencio. Toda la ira que alguna vez sentí hacia él había desaparecido. Logan levantó la vista, con los ojos rojos e irritados. Lo siento. Lo siento mucho. Tu abuelo tenía razón al darte la empresa. Estaba ciego. Pareció perder la cabeza.
Empezó a divagar, sus palabras eran inconexas y sin sentido. Un guardia se acercó y nos indicó que se nos había acabado el tiempo. Colgué el teléfono y me levanté. Al darme la vuelta para irme, eché una última mirada al hombre que había perdido la cabeza. Sabía que pasaría el resto de su vida atrapado en la prisión de su propio arrepentimiento. Al salir de esa prisión, sentí el sol cálido en mi rostro. Respiré hondo y largamente. Por fin había terminado. Al regresar a la villa, el aroma a pollo asado inundó el ambiente. Jane asomó la cabeza por la puerta de la cocina, con un delantal puesto. «Ya estás en casa. Ve a lavarte. La cena está casi lista». Su vientre comenzaba a asomar, una suave curva que suavizaba su figura. Su rostro irradiaba una luz serena y apacible. Me acerqué por detrás y la abracé por la cintura. «Se acabó», susurré, apoyando la cabeza en su cuello. «Lo sé», dijo dándome una palmadita en la mano. «Nuestro bebé nacerá en 3 meses». El periodo de observación de 1 año estaba a punto de terminar. Nuestro contrato estaba por vencer. Esa idea me inquietaba profundamente, más de lo que quería admitir. Nuestro hijo nació en un día claro y frío de invierno. Estaba sano y su llanto fue fuerte y claro. Cuando una enfermera puso el pequeño bulto arrugado en mis brazos, me sentí torpe y aterrada. Miré de su carita pequeña y perfecta a Jane, exhausta pero sonriente en la cama del hospital, y mi corazón se llenó de una emoción que jamás había conocido. Era una mezcla de amor, responsabilidad y una profunda sensación de plenitud. Con el nacimiento de nuestro hijo, el periodo de observación de 1 año llegó a su fin. Heredé oficialmente mi participación mayoritaria en Calvel Industries. La madre de Jane, con la ayuda de los mejores médicos, se recuperó por completo. Todo en nuestras vidas era perfecto, salvo el contrato que estaba a punto de vencer. Esa noche, al llegar a casa, encontré la pequeña maleta de Jane lista, la misma con la que había llegado, esperándome junto a la puerta. Estaba sentada en el sofá, esperándome. Nuestro hijo dormía plácidamente en su Moisés. ¿Te vas?, pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. Sí, asintió. El acuerdo está cumplido. Me acerqué y saqué 2 documentos de mi maletín. Uno era un juego de papeles de divorcio. El otro era un cheque de caja por $20 millones. Esto es lo que acordamos, dije, dejándolos sobre la mesa de centro. Ella los miró fijamente, sin moverse. El silencio en la habitación era ensordecedor. Gracias por todo este último año, dije finalmente. Debería ser yo quien te lo agradezca, dijo ella en voz baja. Salvaste la vida de mi madre y me salvaste a mí. Volvimos a guardar silencio. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras no me salían. No te vayas. Esta casa estará vacía sin ti. Creo. Me he acostumbrado a que estés aquí, pero no podría decirlo. Nuestra relación había comenzado como una transacción. Ahora que la transacción se había consumado, ¿qué derecho tenía yo a pedirle que se quedara? Finalmente, Jane se mudó. Recogió los papeles del divorcio y la misma pluma estilográfica que habíamos usado para firmar nuestro contrato matrimonial. Se me paró el corazón. Destapó el bolígrafo y, sin dudarlo, se dispuso a firmar. Justo cuando la punta iba a tocar el papel, extendí la mano y la cubrí. Un momento, mi voz sonaba ronca. Ella me miró, confundida. La miré a los ojos, los mismos ojos que una vez estuvieron llenos de miedo y desesperación, pero que ahora eran claros y fuertes. Respiré hondo y metí la mano en el bolsillo. Saqué una cajita de terciopelo. Me arrodillé. Mientras ella me miraba en silencio, atónita, abrí el anillo. Dentro había un sencillo y elegante anillo de diamantes. Jane, dije, mirándola con el corazón acelerado. Sé que empezamos como un negocio, pero todo lo que ha pasado en estos últimos 365 días no ha sido fingido. No todo. Tú eres quien ha convertido esta casa en un hogar. Tú me enseñaste el verdadero significado de la familia. Me hiciste mejor persona. Así que, este viejo contrato, dije, tomando los papeles del divorcio y rompiéndolos en 2. Rompamos el contrato y firmemos uno nuevo. Este no tiene fecha de vencimiento.
No tiene indemnización. Solo me tiene a mí, Logan. Jane, ¿quieres casarte conmigo? Esta vez de verdad. Sin fingir. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas y cayendo sobre el dorso de mi mano, cálidas y reales. No podía hablar. Solo lloraba y asentía con la cabeza, un gesto firme y decidido. Sonreí y le puse el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como cuando estaba en la cuna. Nuestro hijo se movió y emitió un pequeño gorgoteo de alegría. Un año después, celebramos una boda de verdad en una preciosa iglesia antigua junto al mar. Jane, radiante con un vestido blanco, entró del brazo de su madre, que lucía sana y sonriente. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, bañándola en una luz celestial. Me quedé de pie ante el altar, viendo a las dos mujeres más importantes de mi vida acercarse, y sentí que me ardían los ojos. Tomé la mano de Jane entre las mías y la apreté con fuerza. Sabía que eso era algo que me pasaba con mi esposa. Calvel, nuestra verdadera historia apenas comenzaba.